Muy buenos días y muchas gracias a Corparaucanía, a la Cámara Chilena de la Construcción, en su capítulo regional, por esta invitación. Yo traía una presentación que está ahí y debería tener un pasador, tal vez, que aquí está. Y tengo 15 minutos nomás antes que me toque la luz roja, así que voy a ir bien rapidito. Y mi presentación, si bien parte con una reflexión más bien general, después aterriza a lo que a algunas de las cosas que estamos haciendo con la industria de la construcción y que creo apuntan muy directamente al objetivo de impactar favorablemente en nuestra dinámica de crecimiento, de capacidad de crecer a futuro, pero también en avanzar hacia un desarrollo, un patrón de desarrollo mucho más sustentable en los distintos ámbitos de nuestro quehacer económico. Tema que es súper relevante para una economía como la chilena, que ha basado su dinamismo en las últimas décadas en industrias muy intensivas en recursos naturales y por lo tanto ello tiene obviamente una componente de sustentabilidad no solo ambiental, sino que también económica y social fuerte. Y elementos de sustentabilidad que estamos viendo actualmente en nuestra coyuntura. Nuestra coyuntura actual es más bien difícil en términos de que, al parecer, a juzgar por nuestro desempeño económico como país durante los últimos 15 años, a partir de la crisis asiática en adelante, pareciera ser que el impulso que el país tomó con la estrategia de apertura a mercados internacionales y apoyo especialmente a un sector exportador dinámico, ha ido llegando a una cierta cota en términos de que haciendo más de lo mismo podamos seguir creciendo a tasas dinámicas como lo hicimos durante algunos fines de los 80 y toda la década del 90 y generando los empleos productivos que el país requiere, pero sobre todo poniéndonos al día con los grandes desafíos de la economía actual. Lo que vemos en los últimos 15 años, y esto más bien como tendencia estructural, más allá de ciclos de las administraciones, es que hemos tenido un descenso de la productividad en sectores bien claves para la economía, como la minería, como también el sector agroproductivo. No así en sectores de servicios que emergen como sectores en donde la productividad sí presenta indicadores favorables, pero todavía pesa muy poquito en la economía como para impactarla como un todo. Y la productividad en el componente, que en economía se llama productividad total de factores, explica directamente puntos del crecimiento. Entonces, en los años 90 nosotros teníamos más de 2 puntos del crecimiento anual que eran explicados por incrementos de productividad, dados principalmente por el hecho de que nuestro país se movía desde sectores menos competitivos a sectores en donde se construían capacidades competitivas importantes. Y eso explicó el que llegáramos a tasas de crecimiento del 7 y el 8% durante esa década, tasas que no hemos logrado repetir desde el 2000 en adelante. Nuestro desempeño exportador, si bien creció mucho en volumen, se mantuvo en términos de una canasta relativamente estable. No ha habido una evolución hacia mayor sofisticación, una mayor diversificación de la misma, y además territorialmente tenemos un desarrollo que es bastante desbalanceado, con el sector servicios muy concentrado en la región metropolitana y el sector manufacturero en 2 o 3 regiones. Y la mayoría de las regiones con sectores primarios muy importantes, pero que no contribuyen a generar patrones de crecimiento sustentable. Entonces nos encontramos con un diagnóstico que es bastante compartido, esto es bastante transversal a nivel de analistas, que lleva a que a nivel del gobierno se decida declarar el año 2016 como el año de la productividad, porque parece ser que es donde tenemos que hacer el clic para revertir esta tendencia. Pero el año de la productividad nos pilla en un escenario que es muy desafiante, un escenario que a nivel global se reconoce ya como la 4ª revolución industrial. Internet de las cosas entra de una manera ubicua, cambia nuestros modos de vida, pero también cambia los modos de producción. Se integran tecnologías, las tecnologías de información se integran con la electrónica, con la mecatrónica y pasamos a ver cambios fundamentales en los modos de producción de industrias muy distintas, no solo en manufactura, sino también en servicios y en industrias que son muy importantes para Chile, como la agricultura, la acuicultura y ni hablar de la minería, que al pasar a ser
en su mayoría explotación subterránea, que es la transformación que está viviendo nuestra industria minera, pasa a requerir de este tipo de tecnologías de una manera central para su viabilidad futura. Eso afecta a la productividad, pero no solo la productividad, también la seguridad laboral y la sustentabilidad de las operaciones. Además, tenemos un desafío que tiene que ver directamente con los objetivos que Naciones Unidas ha planteado como los objetivos de sostenibilidad del siglo XXI. Y esto nos plantea como país un desafío que son muy concretos, muy tangibles, y en la labor de Corfo impacta obviamente en el fundamento de nuestra acción. Nos encontramos con un país que además tiene serias demandas sociales, hay temas que se han tomado a la agenda pública, y ello también incorpora otro elemento de tensión. Y para completar el cuadro de complejidades, estamos como una agenda de descentralización que también es exigente y que es necesaria si queremos avanzar a corregir los desbalances de nuestro patrón de crecimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos frente a estos cuantos desafíos? Y la verdad es que yo no traigo la respuesta, ni en Corfo tenemos la respuesta, pero sí lo que hacemos es ponernos intentar ponernos a la altura de estos desafíos desde la misión que tiene la corporación en términos de ser la agencia que impulsa desde el ámbito público el desarrollo productivo del país en estrecha colaboración con el sector privado, con el sector académico y con la comunidad. Entonces un primer ayornamiento de nuestra agencia ha sido revisar nuestra misión e incorporar algunos elementos que no estaban presentes en ellas, pero que ahora aparecen explícitamente, como por ejemplo el concepto de diversificación productiva, el concepto del desarrollo sostenible y el concepto del desarrollo territorialmente equilibrado. Efectivamente, es la misión, es una declaración. El aterrizaje de esa misión está en los objetivos estratégicos que aparecen en la derecha de la diapo, y que tiene que ver con, por un lado, avanzar hacia fortalecer y democratizar los ecosistemas de innovación y emprendimiento, es decir, dar mucho mayor cobertura a todos los distintos programas, que son varios, bastantes, digamos, que fomentan la innovación empresarial, la interrelación universidad-empresa como factor de desarrollo tecnológico y desarrollo productivo, y el emprendimiento en sus distintas expresiones, desde el emprendimiento dinámico, más sofisticado, más tecnológico, donde tenemos programas como Startup Chile, como la red de aceleradoras, la red de Fab Labs, que va a ser un elemento que próximamente también va a lanzarse como convocatoria para ser apoyado en todo el país, la red de ciudades creativas, el hub digital que estamos apoyando en Temuco. Más y mejor financiamiento para la MIPYME, entendiendo que nuestro país tiene una alta penetración financiera, es decir, la PYME tiene acceso al crédito en Chile, pero es un crédito normalmente caro y un crédito que requiere en términos de garantías y colaterales exigencias altas. Entonces, en esos elementos hay espacio para tener acciones correctivas. Diversificación y transformación productiva, que es donde me voy a centrar en la presentación, que es la necesidad que el país tiene de no seguir haciendo más de lo mismo, sino que abordar un proceso de transformación real hacia una economía más diversificada y más sofisticada, y la descentralización del trabajo de la Corfo, que en este momento ha partido con 3 regiones en las cuales hay una acción piloto de autonomizar el trabajo regional y la asignación de recursos, que son las regiones de Antofagasta, Biobío y Los Ríos, y que esperamos pueda seguir próximamente ampliándose a todas las regiones. ¿A qué nos lleva el desafío de transformación productiva, que es el que más vinculamos con los temas de este evento? Primero, la necesidad de avanzar hacia una sofisticación y diversificación productiva y, por lo tanto, complementar el trabajo que la Corfo viene haciendo de múltiples instrumentos, tal vez demasiados instrumentos de apoyo a las empresas, que operan normalmente sobre una base amplia, neutral, ventanillas de acceso y más bien criterios de competitivos o de evaluación horizontales. Complementar, digo, esas ventanillas con programas con foco estratégico en áreas donde el país tiene la posibilidad de dar saltos importantes, tecnológicos, productivos, de innovación, pero donde existen múltiples fallas de coordinación y problemas que es necesario corregir, como carencia de algunos bienes públicos fundamentales, habilitantes para esto, asociados, por ejemplo, a normas o estándares, asociados, por ejemplo, a
formación especializada en competencias laborales del capital humano, a información de acceso a mercados que es específica, a vinculación de actores que por distintas razones no se complementan como deberían complementarse y es necesario construir los puentes de confianza. A eso lo hemos llamado el componente de programas estratégicos que voy a presentar a continuación y que nos permite que, a diferencia de lo que Corfo venía haciendo en años anteriores, durante el periodo, ¿no es cierto?, de la expansión exportadora y donde hemos tenido ese crecimiento que ahora tiende a más bien ralentizarse, complementa la asignación de instrumentos que nosotros llamamos neutrales, es decir, que da lo mismo, simplemente actúan vía la empresa, la demanda, según cómo llegue, con convocatorias que sí tienen mayor foco en función de estas potencialidades que la misma industria nos indica que debemos cuidar y debemos tratar de acercar. Y eso afecta a nuestras 5 áreas de negocio. El área de capacidades tecnológicas, a la derecha no los voy a mencionar porque se me dan los 15 minutos en eso, tienen los programas específicos, innovación, inversiones y financiamiento, que es la parte de apoyo financiero, de intermediación financiera, emprendimiento y desarrollo competitivo. En el caso de los programas, ¿qué son estos programas? Son básicamente hojas de ruta co-construidas entre privados, academia, público y comunidad para efectos de identificar qué es lo que tenemos que hacer si queremos alcanzar visiones de desarrollo realmente ambiciosas en el ámbito de los alimentos, en el ámbito del turismo, en el ámbito de la minería, en el ámbito de la economía creativa, en el ámbito de la construcción. Y normalmente una componente central de estas hojas de ruta es obviamente la productividad, porque esa es la palanca que nos permite generar un mayor crecimiento futuro, pero esa productividad tiene que ir de la mano con un concepto de crecimiento y desarrollo sustentable. La sostenibilidad es parte central de los programas y el componente de sofisticación y diversificación. Los programas están en estos 12 ámbitos de acción. Operan a escala nacional estos 11 programas y tenemos en ellos, entre los verticales importantes, el de construcción sustentable, que es un programa más que no partió ahora, es un programa que ya tiene alrededor de 5 años de ejecución, debe haber partido por ahí por el 2011 o 2012 en un trabajo súper integrado con la Cámara Chilena de la Construcción, buscando esquemas de sustentabilidad. Estos programas operan con foco nacional, es decir, hay actores de todo el país que participan en ellos y operan sobre la base de una mesa directiva que normalmente reúne a 15 a 20 representantes, sector público, todas las agencias públicas relevantes para un sector, sector privado, tanto representantes gremiales como empresarios destacados, sector académico, que es muy importante, y sector de la sociedad civil. Y también desde el sector laboral, los organismos sectoriales de competencias laborales están sentados en la mesa. Y están en esos 6 sectores que ustedes ven en la fila superior y también a nivel de tecnologías habilitantes transversales, las tecnologías que aparecen en los ejes tecnológicos que aparecen en el eje inferior. Además, a nivel regional, los programas han permitido generar mesas de trabajo ya más específicas en lo que llamamos espacios mesorregionales, es decir, donde participan varias regiones. Araucanía está en particular participando en uno muy vinculado también a construcción, que es industria de la madera, orientada a construcción sustentable, ruta escénica de lagos y volcanes en el ámbito turístico, y el programa mesorregional de logística Centro-Sur, muy importante para darle más competitividad a nuestro flujo exportador. Y muy brevemente, no sé cuánto me queda, moderador. Ya. Muy brevemente entonces paso corriendo y me salto la parte de diagnóstico en la construcción y les cuento lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo, porque este programa ya está en plena implementación en el programa de construcción sustentable. Simplemente decirles, es muy importante por el peso que esta industria tiene en nuestra economía. Estamos hablando de más de un 8% del empleo nacional, estamos hablando de 30.000 empresas que trabajan con alrededor de 700.000 personas en sus distintos ámbitos de interrelación y con un 98%, a diferencia de lo que normalmente se piensa, son pequeñas y medianas empresas. Y estamos hablando de un ciclo que es mucho más que el ciclo de la construcción. Estamos hablando de un ciclo que en un 65% de su vida útil se trata de mantención y de operación
de la construcción y también de deconstrucción y reciclado como parte de este ciclo que tenemos que mirar en una lógica de sostenibilidad. ¿Por qué intervenir en este programa? ¿Por qué tiene sentido meternos todos en este programa? Bueno, porque hay desafíos enormes y muy importantes para el país en materia de productividad y porque también hay desafíos de sustentabilidad que son impostergables. ¿Ah? Brevemente, para que ustedes tengan una idea concreta de cómo se forman estas gobernanzas público-privadas, este es el Consejo Directivo del Programa Nacional de Construcción, lo ha presidido en toda su fase de diseño Alejandro Gutiérrez, destacado además director del programa Creo Antofagasta, y por el lado del sector público lideran nuestros colegas del MIMBU aquí presentes, y también están, como ustedes ven, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, el INN, muy importante Instituto Nacional de Normas para esto, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía. Y también está dentro de los privados, además de la Cámara, el Colegio de Arquitectos, la CORMA, la CDT, que es el brazo tecnológico de la Cámara de la Construcción, el Instituto también de la Construcción, entre otros, y la Asociación de Oficinas de Arquitectos. ¿Ah? Lado académico y un comité ejecutivo que hace que este programa lleve a justamente lograr que los distintos instrumentos de Corfo, los distintos acuerdos con otros ministerios se concreten en iniciativas muy tangibles, como por ejemplo en este momento lograr incorporar iniciativas que tienen que ver con la productividad muy fuertemente, como es el sistema BIM, ya como un patrón que sea un estándar de compra pública en Chile asociado a las licitaciones en el país, y también se ha adoptado progresivamente y lo más rápidamente posible por la industria privada en su quehacer habitual. Y ustedes ven que aquí hay ejes estratégicos que apuntan a la sustentabilidad, a la productividad, a la incorporación de nuevas tecnologías y al desarrollo del talento y también a la exportación de ese talento. Y para eso tenemos que intervenir y generar marcos de cambio en estos distintos ejes transversales que ahí presentamos. Muy brevemente, en el caso del programa Mesorregional de Industria de la Madera, las iniciativas concretas que este programa ha podido desarrollar, primero es desarrollar un fondo de garantías hipotecarias para las viviendas intensivas en madera. Segundo, la marca país que nos permita promover la arquitectura en madera como un sello distintivo en donde tenemos claramente ciertas capacidades de visibilización y de construir una identidad importante hacia el mundo. El apalancamiento de compras públicas icónicas, aquí se partió con lograr que la Junji incorporara dentro de su licitación de jardines infantiles y salas cunas más de 400 en las cuales muy competitivamente pueden participar las construcciones intensivas en madera, y también en las ecoviviendas de Atacama con Servio logramos que parte de estas ecoviviendas fueran también construcciones intensivas en madera en el norte de Chile, logrando derribar otro también paradigma que parecía difícil. Los temas fundamentales aquí son dotar de normas a la construcción en madera que permita su masificación y su mejor adopción por parte también del sector público, la certificación de calidad como un elemento que tiene que abordar toda la cadena de la producción, la formación de capital humano, que sin ella es imposible pasar de un esquema de construcción como el que tenemos a un esquema realmente industrializado de viviendas en madera, y las soluciones colectiva como es la calefacción distrital, que también se vincula directamente al uso inteligente de la madera en nuestro país. Y por ahí me quedo porque si no estaría tomando más tiempo del que corresponde, además que parece que se me trancó la presentación, me la trancaron. Solo para terminar, decir que estos dos programas están absolutamente abiertos a todos quienes quieran participar. Hay un sitio que se llama chiletransforma.cl, ustedes entran al programa de construcción y están todas las convocatorias Corfo abiertas en este momento para postular desde el ámbito de la innovación, desde el desarrollo tecnológico o bien nuevos emprendimientos para participar de estos programas. Muchas gracias.